qué tienen que ver un teniente del ejército americano con el general Mambí Calixto García y el presidente norteamericano William McKinley, y además una película de Hollywood. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. A inicios de 1899, unos meses después de terminada la guerra hispanoamericana, una corta guerra entre la Corona de España y Estados Unidos que apenas duró 3 meses y 13 días y que terminaría con la pérdida para España bajo el Tratado de París de sus territorios de ultramar como Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Pues como decía, unos meses después de terminado el conflicto, aparece en Estados Unidos un pequeño ensayo titulado Un mensaje a García. Aquella tarde, su autor, Elbert Hubbard, estaba discutiendo con su hijo sobre los esfuerzos de la guerra y su hijo insistía que el verdadero héroe de aquella contienda había sido un soldado llamado Rowan. Pero, ¿quién era este Rowan? ¿Por qué se convirtió en un personaje tan conocido a inicios del siglo XX? Aquel corto escrito sobre las proezas de este soldado en la guerra de Cuba comenzó a publicarse por millares en Estados Unidos. El zar ruso ordenó traducirlo y ahí no paró. También se publicó en Alemania, Francia, España, Turquía, China, etc. Todos querían su ejemplar de Un mensaje a García. Un mensaje a García. Pues esta es la historia. El presidente norteamericano, en medio de las hostilidades entre España, Cuba, que peleaba por su independencia, y Estados Unidos, que recién entraba en la contienda, el presidente necesitaba establecer comunicación con el general Calixto García, que se encontraba en algún lugar de la Sierra Maestra. No había manera de hacerle llegar un telegrama, pero los norteamericanos creían que la ayuda del general García era imprescindible. Alguien del equipo del presidente le dijo: señor presidente, si hay alguien que es capaz de entregar esta carta, es un soldado llamado Rowan. El encuentro fue un encuentro escueto. El presidente McKinley entregó el mensaje a Rowan, que lo guardó sin chistar en su bolsa de cuero y partió hacia Cuba. Atravesó las mareas del Golfo de México, desapareció 4 días en los matorrales y el monte cubano, se encontró con las tropas españolas y 3 semanas después llegó a la Sierra Maestra y entregó en mano el dichoso mensaje del presidente. La gran tarea que plantea el ensayo es que el soldado nunca preguntó: ¿quién es García? ¿Dónde está? ¿Cómo llego donde él? Sencillamente recibió la orden y creativamente puso manos a la obra hasta cumplirla. El ensayo parte de una premisa, de una simple orden ejecutada por Rowan, y luego lo compara con la ineficiencia de muchos trabajadores que siempre ponen trabas a la ejecución de sus tareas sin aportar nada activamente. El corto ensayo es un discurso contra la imbecilidad y la falta de voluntad. El punto que quiero destacar es este. McKinley le dio a Rowan una carta para que la entregara a García. Rowan tomó la carta y no preguntó: ¿dónde está? Por Dios. Ese es un hombre cuyo perfil debería ser inmortalizado en bronce y su estatua colocada en cada universidad del país. No es erudición lo que los jóvenes necesitan, ni instrucción sobre esto y aquello, sino un fortalecimiento de la columna vertebral que los haga ser leales a una misión, que actúen con prontitud, que concentren sus energías. Hagan la tarea: llevar un mensaje a García. En apariencia, la historia no tiene nada de extraordinario. Una orden y un militar que la cumple. Pero realmente lo que hizo su autor, Elbert Hubbard, fue crear una alegoría, y confieso que una no muy buena en el sentido literario, pero sí muy efectiva. El escrito realmente es una crítica feroz al hombre gris, a la mediocridad y una exaltación de los valores del capitalismo norteamericano de fines del siglo XIX. El autor establece una balanza clara entre la crítica a la indecisión, a la duda, a la pregunta de cómo lo hago, a la excusa de tipo es que no tengo ciertos recursos, es que no sé.
y este tipo de trabajador que crea una dependencia de una supervisión directa, que para trabajar hay que estarlos vigilando, perdiendo así toda creatividad y toda autonomía. Es una crítica a la incompetencia, a la falta de iniciativa, escudados en las excusas, en las justificaciones. Quizás el propio Henry Ford, el magnate de los autos, leyera este escrito que, como dije, fue muy famoso cuando dijo aquella frase de no encuentres la falla, encuentra la solución. Date el lujo de pensar, porque pensar es un ejercicio difícil. ErnestoMiami.com. Porque si por un lado hace esta crítica virulenta hacia el hombre gris, en un mensaje a García, el soldado Rowan simboliza la responsabilidad, la diligencia, la obediencia, la lealtad, la iniciativa, la autonomía. Es la persona que actúa sin excusas, con esfuerzo, a pesar de los tropiezos, a pesar de los obstáculos. Para el autor, el mundo sería mucho mejor si todos fuéramos capaces de entregar un mensaje a García. Como dije, aquel pequeño escrito fue un éxito al punto que unos años después, en 1916, se estrena en forma de película silente y luego en 1936 Hollywood estrena la versión cinematográfica ya para entonces con sonido de A Message to Garcia. Ambas películas son una recreación histórica de un par de cortos párrafos que aparecen en el ensayo original, porque el ensayo va más de la personalidad ideal que para el autor simboliza el personaje del soldado Rowan que de la historia de la guerra. Sin embargo, la película es una recreación libre, romanticona, patriotera y con una visión muy, muy norteamericana de los sucesos históricos de la guerra del 98. Mr. President, this is Lieutenant Rowan. Glad to know you, Lieutenant. I'm honored to know you, sir. Thank you. Lieutenant? Colonel Wagner has suggested you for an important and hazardous duty. Yes, sir. A great deal will depend upon your success. Perhaps more than any one of us at this moment realizes. You'll be thrown entirely upon your own resources. We can give you little or no help. Yes, sir. What am I to do? Deliver this message to General Garcia. Any answer, Mr. President? If you can get one. I think you picked the right man, Colonel. ¿Qué hay de cierto en toda esta historia? Una cosa es con guitarra y otra con violín. Casi todo en la historia del ensayo es falso. Por eso hay que tomar aquel viejo ensayo con un grano de sal, porque realmente no era ni pretendía ser un documento histórico, a pesar que fue escrito unos meses después de la guerra hispano-norteamericana, y uno podría pensar que esa cercanía pudiera darle un valor documental, pero no es así. Elbert Hubbard estaba más interesado en una narrativa alegórica, en una crítica al empleado torpe, al empleado desatinado, que en los sucesos históricos per se. El siglo XIX fue el siglo del declive del Imperio Español. Cientos de años de poderío militar, de hegemonía en el nuevo continente. En poco más de 20 años, la mayoría de los países que conformaban el imperio se independizaron. Y para fines de ese siglo apenas quedaban bajo el dominio español pocos territorios, entre ellos los más importantes, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La política exterior norteamericana se regía, entre otras muchas cosas, por la doctrina Monroe. James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos y el último de ellos en ser parte de lo que llamamos los padres fundadores, o sea, de aquellos que habían participado en la independencia y en la constitución de la nación norteamericana. Desde muy temprano, en la nueva república, el país tenía una tendencia aislacionista que contrastaba con los intereses expansionistas que tenían los europeos, y por supuesto había una preocupación legítima de que el nuevo país fuera víctima de las potencias europeas, sobre todo Gran Bretaña, Francia y España. De ahí sale esa frase de América para los americanos, que se acuñó
como la doctrina Monroe, pero que realmente fue cocinada por John Quincy Adams, el hijo del segundo presidente John Adams, y que luego se convertirá él mismo en presidente de unos pocos años después. John Quincy Adams fue también el creador de la doctrina de la fruta madura. Ambas doctrinas, con los años, fueron creciendo en un sentido muy diferente al sentido original, al sentido propuesto. Pero bueno, eso es otra historia. El asunto es que en medio de la decadencia española, países recién separados de la corona manejaron la posible anexión de Cuba a su territorio, como fue el caso de México. Estados Unidos tampoco se quedaba atrás sobre la importancia que podía tener la isla de Cuba para los intereses de la nueva república. El mismo expresidente Thomas Jefferson dijo que Cuba era la adición más interesante que se podía hacer a nuestro sistema de estados. Y por supuesto, la fruta madura de John Quincy, que creía firmemente que una separación de Cuba de España haría que Cuba gravitara por decisión propia hacia una unión con los Estados Unidos. Antes incluso de la Guerra de los 10 años encabezada por Carlos Manuel de Céspedes, e incluso antes de la llegada del presidente Abraham Lincoln y luego de la Guerra de Secesión, los estados esclavistas del sur norteamericano veían con muy buenos ojos la anexión de Cuba y su importancia económica basada en el trabajo esclavo y la plantación azucarera. Aquí vino la intención de comprar Cuba a España por 120 millones de dólares, algo que, como sabemos, nunca sucedió. O sea, que cuando estalla en febrero de 1898 el acorazado Maine, o Maine en inglés, en la bahía de La Habana, las intenciones de los Estados Unidos eran claras. Más allá de si fue un autoatentado, un accidente, la obra de algún anarquista o cualquiera de las tantas teorías que hay sobre el tema. Lo que sí es cierto es que había un interés notable por varias décadas de que Cuba formara parte de la nación norteamericana. Tenemos que entender esto, para 1870 Estados Unidos compraba el 82% del total de las exportaciones cubanas. Había grandes asentamientos norteamericanos en Cuba y la inversión era cada vez mayor. Luego del deterioro y el abaratamiento de las tierras después de la Guerra de los 10 años en 1868. Y debo añadir que muchísimos cubanos veían con muy buenos ojos la anexión. Tal es así que para mediados del siglo XIX era el partido más importante de Cuba. Y la prueba de aquellas ideas todavía ondea la cultura nacional y el pensamiento cubano. Es que ondea literalmente, como símbolo de la cubanía. Ahí está la prueba de las ideas anexionistas cubanas, la propia bandera cubana, que fue la bandera que nació de los ideales de la anexión y no de la independencia. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Un mensaje a García. La verdadera historia. Luego de 3 años de intensa lucha entre los insurgentes cubanos y el Imperio Español, entra en el panorama bélico Estados Unidos y ahí es donde supuestamente comienza la historia de Un mensaje a García. Pero realmente, ¿qué hubo de cierto? ¿Qué hubo de cierto históricamente? Como dije, muy poco.
Ni el presidente McKinley necesitaba enviar una carta a Calixto García, ni para esa supuesta y heroica entrega se necesitaron los servicios del soldado Rowan. Todo esto es históricamente falso. Pero como dice el dicho, donde el río suena piedras trae, así que algo sí que hay de cierto en todo este asunto. Fue un general quien requirió los servicios de varios espías para recopilar datos sobre la guerra que se estaba luchando contra España en Cuba y en Puerto Rico, y entre ellos escogió al primer teniente Andrew Rowan para que se uniera al ejército del general Calixto García, quien comandaba las fuerzas insurgentes en la zona del oriente cubano. Bajo la apariencia de un civil, Rowan viaja desde New York a Jamaica y unos días después desembarca en las costas cubanas. Una semana después, a lomo de caballo, se encuentra con Calixto García en la ciudad de Bayamo. Su misión no era entregar ninguna carta, sino mantener informado al Departamento de Guerra de los Estados Unidos sobre la fuerza, la eficiencia, el movimiento y la situación militar del Ejército Libertador Cubano. Su misión era, en definitiva, acompañar a las fuerzas rebeldes cubanas y enviar despachos militares al mando norteamericano que recién declaraba la guerra a España. Sin embargo, a las pocas horas de llegar Rowan a las costas cubanas, el 25 de abril de 1898, comenzaron a publicarse artículos en los periódicos estadounidenses sobre las proezas de Rowan en Cuba. El supuesto gran héroe había contactado con periodistas y había filtrado información sobre su misión en Cuba. Todo parece indicar que el encuentro con el general Calixto García era un primer contacto de rutina, porque a los pocos días de aquella reunión, el 1 de mayo de 1898, lo mandó de vuelta a Estados Unidos, y en una semana el teniente Andrew Rowan llegaba vía Bahamas y Cayo Hueso a las costas de Tampa, en Florida, con 5 insurgentes cubanos a bordo, con la tarea de asistir al ejército norteamericano con inteligencia con respecto a lo que sucedía en la guerra de independencia cubana. Los altos oficiales del ejército americano querían someter a Rowan a un consejo de guerra por su desatino y su evidente filtración de esta misión secreta, filtración que hizo a la prensa. Sin embargo, ya era tarde. El Rowan que pintaban los diarios lo habían convertido en un personaje muy popular, y el Estado Mayor hizo de la vista gorda a favor de una guerra que recién comenzaba. Durante la guerra, Rowan regresó a Cuba ese mismo año, en el mes de agosto, en una gira militar de inspección bajo el mando del mayor general Nelson Miles, que duró unas 6 semanas. Luego de la derrota española y la firma del Tratado de París en diciembre de 1898, el ahora capitán Andrew Rowan es enviado a combatir a Filipinas. Nótese que ya para entonces había sido publicado el folletín sobre un mensaje a García, así que Rowan se había convertido en un celebrity. Los desmadres de aquella guerra en el Pacífico no fueron pocos, y el capitán Rowan estuvo envuelto en algunos de estos eventos de dudosa reputación de guerra. Pero como muchas otras cosas en su vida, no hicieron mella a su carrera, que terminó por convertirse en Filipinas en comandante del primer batallón del 15 Regimiento de Infantería. Luego de su regreso a Estados Unidos en 1807, se retiró y se dedicó a vivir y alimentar su fama a través de escritos y charlas sobre sus aventuras cubanas, que, como vimos, no fueron tales, al menos no de una envergadura sobresaliente. Y realmente estaban más sustentadas estas historias por un mito que por la realidad. ErnestoMiami.com. Si te gusta el podcast, compártelo con tus amigos. Si no te gusta, recomiéndalo a tus enemigos. Nunca el presidente McKinley le asignó la tarea de un supuesto mensaje, y claro, por añadidura, Rowan no entregó aquel mensaje inexistente. Pero la vida es percepción,
Y luego de la publicación del panfleto y la fama heroica de Rowan fue creciendo hasta crear aquella mitología. Para el pueblo norteamericano, el verdadero Rowan era aquel soldado épico, aquel soldado valiente, aquel soldado arriesgado que cumplía con su deber sin preguntar, sin chistar, sin pestañear. Ya en su etapa como capitán en Filipinas, Rowan era una celebridad y era aclamado por todos. Luego de su retiro pudo seguir disfrutando de esa fama exagerada que le regaló el escritor Elbert Hubbard en su artículo. Por décadas y décadas, periódicos y revistas relataban y añadían grandiosidad a la audacia de este falso héroe. Y por supuesto, aquella fama creció hasta el infinito, primero con la película Silente de 1916 y luego con la producida por la 20th Century Fox en 1936. Ambos films cuentan una historia fantástica de los avatares, encuentros, desencuentros de Rowan en una Cuba infectada de animales, de enemigos que logra ir sorteando hasta que finalmente logra reunirse con el general García y entregar la carta. Pero como ya sabemos, nada de eso fue cierto. Pero al final de la película, Cuba logra la independencia gracias a la noble tarea cumplida por Rowan, a la que un Calixto García le confiesa: este mensaje significa la libertad de nuestro pueblo. ¡Mi hermano! Vita. Oh, hermana mía, ¿estás bien? Temíamos no llegar a tiempo. My brother. ¿El oficial americano? Sí, Lieutenant Rowan. Este debe ser. General García, este es el oficial americano, el teniente Rowan. Lieutenant. General, you have a message for me? Yes, sir. From the President of the United States. Thank you. This message means the liberation of our people. Realmente, Andrew Rowan era descrito como un militar muy indisciplinado que tuvo muchos problemas con los mandos superiores. Y es algo que es fácil de ver en su propia carrera como militar, al punto que por muchos años permaneció solo en el rango de teniente, aún siendo graduado de la Academia de West Point. Y logra el rango de capitán luego de su famosa misión en Cuba, ya bordeando los 50 años de edad. Las descripciones que he leído de su personalidad es que era un tipo introspectivo, agresivo y además famoso bebedor de whisky vicio que le costó muchísima de su fama y ascenso en el mundo militar. Pero como dije, el mundo es percepción y Andrew Rowan, quien murió en 1943 a los 85 años, pasó a la historia como un hombre, un héroe sacrificado y noble que sirvió a la independencia de un país y a las órdenes de su presidente. Hoy en día, una señal marca su lugar de nacimiento en West Virginia y a 10 millas de ahí, en 1945, en su honor, se nombró un edificio para jubilados que era el edificio más antiguo de la zona y había sido diseñado por el presidente Thomas Jefferson. En la historia cubana también podemos encontrar la huella de Andrew Rowan y su supuesta carta. En el memorial al general Calixto García, que antes coronaba ahí la salida de la calle G, Avenida de los Presidentes, y que no hace mucho lo arrancaron de ahí para ponerlo en la rotonda de Playa, por allá por donde estaba el antiguo Coney Island. Quienes recuerdan este memorial saben que tiene algunos bajorrelieves que cuentan la historia de Calixto García. Pues en uno de ellos se recoge el encuentro entre el general cubano y el teniente norteamericano. Aunque hoy no se hable de este evento, fue tan popular y tan profundo en la cultura norteamericana que durante muchas décadas, desde inicios del siglo XX, la frase "un mensaje a García" entró en el argot popular. Asimismo, como en Cuba decimos "se mató como Chacumbele" o "voló como Matías Pérez", en inglés se quedó la frase "un mensaje a García" para decir que la tarea debe hacerse con prontitud,
que es algo que debe hacerse con excelencia. Incluso hoy en día en ambientes militares se sigue usando esta frase, y el pequeño artículo se publica y se lee en academias militares de todo el mundo como ejemplo de perseverancia. El mundo y la historia que conocemos está lleno de mitos que se funden con la realidad. Mitos que muchas veces, incluso sin proponérnoslo, se convierten también en propaganda. La historia de un mensaje a García es un poco de todo. Un poco de historia, un poco de mito y un poco de propaganda. Al final demuestra que los seres humanos somos unos enamorados de las narraciones y de las fábulas. Y mientras más épicas y mientras más poéticas, mejor. Un encuentro entre dos militares para compartir datos bélicos no tiene mucha carne para la imaginación, pero un gran sacrificio y ese sabor glorioso del deber cumplido sirve en bandeja de plata una historia ingeniosa, una historia fantástica, una historia quimérica, con la cual pintamos nuestros héroes desde tiempos inmemoriales y con diferentes nombres, como Aquiles, Héctor, Rama, el Cid Campeador, etc. Es por esto que a veces nos cuesta mucho no ser víctimas de cualquier propaganda, porque la buscamos y la deseamos. Tenemos una visión barroca del mundo y nos gusta edulcorarlo y adornarlo. Quizás nos cuesta mucho ver las verdades crudas y las verdades desnudas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si este es tu tipo de conversación y tema, suscríbete. Y si además te parece, te agradecería un like. Y recuerda siempre, vive y deja vivir.